Hola, muy buenos días. Hoy vamos a explicar sobre nuestro trabajo realizado en promedio llamado pastelería. Nuestro equipo es Juan Andrés Pérez Echeverría y Gabriel Hernández Pacheco. Somos de la unidad de Soto la Marina, de la materia de simulación, por el ingeniero Fidel Ángel Martínez Salazar. Lo que nosotros hicimos fue una simulación de una pastelería y acabamos de simular cada proceso, entidades, procedimientos, operaciones y las ejecuciones. Como primero vamos a colocar las gráficas, como podemos ver aquí. En esta colocamos las gráficas de aquí. Nosotros seleccionamos esta y la nombramos como almacén de los ingredientes o almacén ingre con una capacidad de 10, como vemos aquí. Luego de ahí una amasadora con una capacidad de 5. Luego de ahí pasa a la mesa de espera con una capacidad de 5. Pasa de ahí al horno con una capacidad de 6. Pasa a la mesa de decorado con una capacidad de 2. Luego de ahí pasa al refrigerador con una capacidad de 20. Y por último, ya el mostrador con caja, donde ahí vamos a dejar los pasteles con una capacidad infinita. Una vez teniendo todas las gráficas ya ahí, vamos a crear las entidades en de la pastelería. Le damos clic aquí donde dice entidades. Y como entidades tenemos, para la pastelería vamos a ocupar la harina, la masa de pastel, como aquí pueden ver, el pastel horneado, el pastel decorado y por último los pasteles terminados. Teniendo ya las entidades, ya lo siguiente sería colocar los nombres y recorridos. Nos regresamos aquí a donde estábamos y empezamos a colocar con esta opción, le damos clic y ya nomás arrastraríamos aquí, le damos clic y empieza a crear los recorridos. En este caso yo colocamos los recorridos que empieza como recorrido 1, pasa de ahí y luego colocamos de recorrido de espera. El recorrido 1 pasa de almacén de ingredientes a la amasadora y luego de la amasadora pasa a la mesa de espera y luego de la mesa de espera pasa al proceso de horneado que pasa por el horno y luego del horno pasa al proceso de preparación, que es la línea esta, y luego de ahí pasa a la mesa de decoración que tenemos aquí, pasando por la línea de proceso de refrigeración, que va de aquí a refrigeración, o el refrigerador, y la siguiente y por última ya sería la línea de proceso de ventas que pasa al mostrador de la caja. Una vez ya teniendo esas, tendríamos que colocar los nombres de cada entidad en la que tendríamos que darle clic a nuevo y en este caso tendríamos que seleccionando el texto y seleccionando la gráfica que tenemos. En este caso los nombres que tenemos es el nombre almacén ingredientes, luego por la amasadora, el recorrido de espera, la mesa de espera, el proceso de preparación, el horno, la mesa de decoración, el refrigerador, el mostrador de caja. Lo mismo para el nombre de las líneas que acabamos de mencionar, como el recorrido 1, recorrido de espera, proceso de horneado, proceso de preparación, proceso de refrigeración y proceso de las ventas, que es donde vamos a colocar los nombres de cada uno y sus recorridos. Lo siguiente es aquí, nos dirigimos a Build y damos clic ahí donde dice proceso, los procedimientos. Y aquí les voy mostrando cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo para la pastelería. Nos pide unas entidades, en este caso las entidades, la primera entidad es harina con una localización de almacén de ingredientes. Y aquí la operación es la que nos va a solicitar una operación y le ponemos combinación de 2 que espere 1 minuto. Luego de ahí pasa por la de harina, pasa recorrido 1 con la regla de primera regla que se mueva por 2 minutos.
Luego de ahí pasa de harina a recorrido 1, que espere 2 minutos. Y luego de ahí harina con un destino de a la amasadora con la primera regla que se va por 2 minutos. Luego de ahí la harina pasa por la amasadora y que espere 2 minutos. Y de la mesa de pastel pasa a un destino de recorrido de espera por la primera regla que se llama por 2 minutos. Siguiendo de ahí por la masa del pastel con un recorrido de espera de 2 minutos en operación. Y de ahí pasa del mesa del pastel con un destino a mesa de espera con la primera regla que se llama por 2 minutos. El siguiente es masa del pastel con la localización de mesa de espera que espere 2 minutos. Y luego pasando ahí de mesa del pastel con un destino al proceso de horneado con la primera regla que se llama por 2 minutos. Luego de masa del pastel pasa a la localización del proceso de horneado con que esperemos por 2 minutos. Y luego de la masa del pastel con destino al horno con la primera regla y que se mueva por 2 minutos. Luego de ahí pasa a la mesa del pastel con la localización al horno que espere 2 minutos. Luego de ahí pasa al pastel horneado con destino al proceso de preparación con la primera regla y que se mueva por 2 minutos. Luego de ahí pasa al pastel horneado con la localización del proceso de preparación que espere 2 minutos. Y con eso pasa del pastel horneado con un destino que pasará a mesa de decoración con la primera regla que se mueva por 2 minutos. De pastel horneado pasa a mesa de decoración que espere 2 minutos. Y del pastel decorado del proceso de refrigeración, el destino del proceso de refrigeración con la primera regla que se mueva por 2 minutos. De ahí pasa al pastel decorado con el proceso de refrigeración que espere 2 minutos. Y de los pasteles terminados pase al destino de refrigerador con la primera regla que se mueva por 2 minutos. Teniendo ya los pasteles terminados pasa al refrigerador que espere 2 minutos. De pasteles terminados sigue el destino de proceso de ventas. El proceso de ventas con la primera regla que se mueva por 2 minutos. Luego de pasteles terminados que tenemos aquí, ya para el proceso de ventas que espere 2 minutos. Con de pasteles terminados pasará al destino de mostrador con caja, que ya sería el mostrador de aquí, con las líneas. Pasaría la primera regla que se llama por 2 minutos. Y por último tendríamos ya los pasteles terminados con el mostrador con caja. Y donde aquí dice pasteles terminados, ya con el destino a que ya salga con el XT en la primera regla. Y esos serían los procesos de las entidades y las localizaciones y operaciones que tenemos para la simulación de la pastelería. A continuación le cederé la palabra a mi compañero Pacheco. Bueno, con la explicación del compañero Andrés voy a proceder con la explicación de lo que hicimos en los arrivals, lo que sería su localización, frecuencias y también pues la simulación del proyecto. Bueno, la localización de las entidades empezaría la de la harina en el almacén ingredientes, que sería con un EH de 1 con un tiempo de 0, una ocurrencia infinita y la frecuencia de 5 minutos. Esos mismos lo sería con la masa del pastel, pero su localización empezaría en el recorrido de espera. En esta parte va a llegar directamente a la masa de espera y posteriormente al horno. Del horno se empieza ya en el proceso de preparado lo que sería la entidad pastel horneado con la localización de, esa, de esa parte del proceso de preparación.
El pastel decorado empezaría lo que es en el proceso de refrigeración en esta sección para pasar al refrigerador. Los pasteles terminados saldrían en por venta del refrigerador al mostrador. Y cada una de estas tiene los mismos valores NH, time, ocurrencia y frecuencia. Bueno, en la simulación, como verán, aquí ya está haciendo el proceso de lo que sería en la fabricación de pasteles en una pequeña pastelería. Lo que se pasa de primero sería que del almacén o donde se tenga guardado los ingredientes se sacaría la harina para posiblemente amasarla para tener la masa que sería para los cuerpos de los pasteles, que se pondría en una mesa dependiendo la cantidad que se vayan a hacer. Si serían muchos, pues se ponen aquí. Si no, se pasa directamente, se pondría ahí, se pasaría directamente al horno, donde se les dejaría un cierto tiempo, y así es para pasteles chicos, medianos o grandes. Y pues posteriormente se pasaría lo que vendría siendo una vez cocinado, pues sería la mesa de decoración, donde se pondría pues todos los ingredientes, sino decoraciones, detalles que se requieren en el pastel, si va a ser para una venta al día o fue un pedido de algún cliente que le pasará a recogerlo. Posteriormente pasa el proceso de refrigeración, donde se guardarían los pasteles que fueran de pedidos o los que estarían de sobra para poner en el mostrador. Y una vez que en el mostrador haya espacio, pues se sacan del refrigerador y se pasan al mostrador con la caja, donde se pondrían a la vista de las personas para posteriormente su venta. Con esto terminaríamos la explicación de nuestro proyecto de simulación, que sería el de una pastelería. Ahí tiene los minutos, 36 horas con tantos minutos el proceso y pues esta sería la explicación de nuestro proyecto.